Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Muy buen mediodía para todos los amigos de Radio Tuyú y todos los amigos de Enfoques Cristianos que nos permiten que les hagamos compañía todos los domingos, así ya sea en la mesa familiar o estén paseando, en especial en este domingo, que es un fin de semana largo, queremos hacerle compañía también y llevarles y acercarles una reflexión, pero para que nos puedan dejar algún mensaje o alguna petición, como lo hacen muchos amigos, sobre todo a través del canal de YouTube, queremos darles los canales de comunicación. Los números de WhatsApp a los que se pueden comunicar son el 2267 43 60 53, 2267 43 60 53 y el 2254 416717, 2254 416717. Y como les mencioné recién, el canal de YouTube es UEA Madariaga. UEA Madariaga es la dirección en YouTube. Allí pueden dejarnos un comentario, pueden encontrar este programa como los anteriores que hayan sido emitidos y como les decimos siempre, nos ayudan muchísimo dándole un me gusta o activando la campanita para que les avise cuando les llega un programa, cuando sale un programa nuevo. Esas son las formas en que nos pueden ayudar a difundir el programa y que se conozca un poco más. Esto que venimos haciendo cada domingo, que es presentar la realidad a través de lo que denominamos la lupa de Dios, que es nada más ni menos que la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy tenemos un tema que preocupa, un tema que pasan los años y está instalado en la sociedad, y que es la ansiedad. Vamos a pasar una nota que hizo nuestro amigo el pastor Delutri, pero que está ambientado en otro tiempo, está ambientada en la época de la pandemia, de la cuarentena, y habla de la ansiedad. Pero es muy aplicable a estos tiempos, también en que estamos viviendo allí al borde de... Hay una guerra, o dos guerras, mejor dicho, en el mundo, con peligro de expandirse y transformarse en un conflicto mundial. La ansiedad es un factor no menor. Pero de esto, y después de una cortina, nos va a hablar el pastor Delutri. Enfoques Cristianos. Un oasis cada domingo. Un lugar donde te proponemos una mirada diferente, ver la realidad bajo la lupa de Dios. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 5, los versículos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un famoso psiquiatra español dijo que el termómetro de este siglo es la ansiedad. Ahora, la ansiedad no es algo novedoso, ¿no? Es una característica humana. Y todos los hombres experimentan ansiedad. Fíjense ustedes que en la Biblia, en la palabra de Dios, no hubo una época en que uno pueda decir, en esta época no hubo ansiedad. Pedro nos habla acá de la ansiedad que estaban viviendo los cristianos
el Señor Jesucristo habla de la ansiedad en el Sermón del Monte, el rey David habla de la ansiedad en los Salmos, Salomón habla de la ansiedad en los Proverbios. Quiere decir que lo único que marca este psiquiatra es que este tiempo tiene características especiales que levantan el índice de nuestra ansiedad. Es que nosotros hemos construido y vivimos en un mundo desproporcionado. Es decir, que hay algo que es la dimensión humana. Y el mundo nuestro excede ya la dimensión del hombre. Esto se nota cuando usted va a cualquier pueblo del interior, o cualquier pueblo del exterior también, donde usted ve las casas bajas y la gente es mucho más pacífica y menos ansiosa. Pero cuando usted llega a una ciudad como Nueva York, donde tiene edificios que tienen 300 metros, 400 metros de alto, que son 3 cuadras hacia arriba, donde hay gente que vive en ese ambiente y a lo mejor durante 3 o 4 meses no sale del edificio porque el edificio tiene todo, usted se da cuenta que hay algo desproporcionado allí. Y esta desproporción que acomplejó toda la sociedad hace que este mundo sea extremadamente vulnerable, porque todo esto, cualquier cosa que suceda, la pone en crisis, y por otro lado que nosotros estemos mucho más ansiosos porque las demandas de una sociedad así son mucho mayores. Vivimos, digamos, en una época de lo monstruoso, ¿no? Nada tiene la dimensión del hombre, y el hombre se siente como una hormiga en ciertos lugares, como insignificante. Ahora, esos factores inciden en nuestra vida. La multiplicidad de la ansiedad hace que muchas veces los cristianos empecemos a creer que el hecho de ser de Cristo ya me libera de toda ansiedad, de toda ansiedad. Yo no tengo que tener más ansiedad, porque soy algo así como recibir a Cristo, es como convertirme en un Superman espiritual, y en que la realidad nos resbala, y no es así. La realidad nos toca a nosotros porque vivimos la realidad, porque sufrimos los embates de la realidad y porque nos impacta esa realidad, y es lógico que aparezca en nuestra vida ansiedad. Hay que tener cuidado con no desnaturalizar al cristiano pensando que ser cristiano es alejarse de lo humano. Seguimos siendo humanos y tenemos todas las reacciones humanas. Lo que pasa es que tenemos además fe y el control del Espíritu Santo en nuestra vida, pero eso no nos quita que estemos ansiosos. Algunos pietistas radicalizados en algún momento enseñaban que los cristianos no tienen crisis, no tienen ansiedades, no tienen problemas, no tienen angustias, no tienen temores, no tienen sufrimiento. Eso es una barbaridad. El cristiano tiene todo eso y sufre frente a todo eso. El cristiano llora frente a la muerte, como lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro, como lloraron los cristianos cuando murió Dorcas, como lloraron los cristianos cuando asesinaron a Esteban. Es decir, que en el cristiano aparecen todas estas cosas, y la época que nos está tocando vivir es una época de ansiedad y de profunda ansiedad. Y lo que nos pasa con este virus y con todo el problema internacional que esto representa, aumenta nuestro nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque a la inestabilidad laboral, a los gastos imprevistos, a las cirugías que alguno puede tener inminente, a las amenazas, a la persecución, a todo esto, se ha sumado esto que es algo mundial. Tal vez hoy el nivel de la ansiedad ha llegado ya a un tope para muchas personas. Y no hay casa donde no se esté viviendo la ansiedad esta. Ahora, ¿qué hacemos frente a la ansiedad? Lo primero que tiene uno que saber es que no hay que negar lo que está pasando, porque lo peor que nos puede pasar es negar lo que está pasando. Lo que está pasando es un momento difícil, es grave, hay que tener muchos cuidados, no olvidemos que tenemos que obedecer a todo lo que dicen las autoridades y sobre todo las autoridades sanitarias, porque hay que tener cuidado con esto. De eso no estamos exentos. Pedro le está hablando en esta carta y en este pasaje que nosotros leímos a gente que está en peligro. ¿Por qué?
porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Y esta es una carta que él manda justamente a esos cristianos que estaban perseguidos. Estaban en constante peligro. En muchos casos tenían que sufrir las prisiones, las cárceles, en otros la tortura y en otros la muerte. Y sabían que eso estaba a la vuelta de la esquina. A estos cristianos les escribe Pedro y les dice, echando todas vuestras ansiedades sobre él. Dice, en primer lugar, tienen ansiedades y es normal. El asunto es que tienen que manejarla espiritualmente, tienen que echar esta ansiedad sobre él. En la vida presente hay dos tipos de problemas como los hubo siempre. Los que son manejables. Los problemas manejables los tenemos que manejar nosotros. Y los que no podemos manejar, que están más allá de nuestras posibilidades, y entonces no existen puertas abiertas delante nuestro, allí aparece la ansiedad, y en estos casos en que el problema no es manejable, es al que se refiere Pedro en este caso. Le está diciendo, ustedes están ansiosos y no pueden solucionar este problema. Echen toda la ansiedad en él. Es decir, descarguen esto. Hay dos tormentas paralelas en la palabra de Dios que quiero recordarlas hoy para ustedes. Hay una tormenta que aparece en el Antiguo Testamento. Jonás toma un barco y hay una tormenta. Él se ha rebelado contra el mandato de Dios y está huyendo. En esa huida seguramente está ansioso. Pero cuando sube al barco y comienza la tormenta y esa tormenta no para, entonces la ansiedad se transforma en angustia, profunda angustia. Todos buscaban soluciones. Los paganos también buscaban soluciones. No encontraban la solución. Finalmente le piden a Jonás y Jonás no puede darle soluciones, pero le dice, mira, yo creo que viene por mí porque yo estoy en esta condición. Lo tiran al agua. Los discípulos en el Nuevo Testamento también estaban frente a una tormenta. Jesús estaba con ellos, duerme en un almohadón que hay en la proa de la embarcación. Ellos tienen sobre quién echar la angustia. Y entonces cuando llega el momento de la tormenta, no llegan a la angustia. En medio de la ansiedad van a Jesús y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y entonces todo se distiende en la vida de ellos porque le encomendaron al Señor el camino que ellos no pueden hacer. Los discípulos habían recibido el mandato de cruzar y vino una tormenta. Hicieron lo humanamente posible, pero no pudieron pararla. Pusieron su ansiedad en el Señor. Cuando vieron que excedía lo que podía hacer alguien experto en la navegación, lo pusieron en el Señor. Jonás recibió el mandato y él no quiso entender lo que Dios decía. Llegó una tormenta en el mar, lo tiraron al agua, se lo tragó el famoso gran pez, y cuando está en el vientre del pez, entonces se da cuenta y echa toda su ansiedad sobre el Señor, y el Señor lo libera. Es notable, finalmente los dos llegan a en las dos tormentas encuentran una respuesta. Jonás encuentra una respuesta final, pero tuvo que llegar al vientre del pez para encontrarla. Los discípulos sintieron la cercanía de Jesús y se acercaron a tiempo. Hay diferencias en el tiempo en la ansiedad. Jonás llevó su ansiedad hasta el límite y entonces cuando no pudo más gritó, Dios mío. Los discípulos llegaron con su ansiedad al momento en que se dieron cuenta que ya no podían más y se acercaron a Jesús porque lo tenían cerca. Por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, la frase tiene dos partes bien marcadas. La primera parte es una orden, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto es para obedecer. Yo tengo que hacerlo. Y hay un principio de fe, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es para creerlo. Quiere decir que yo obedezco porque creo. Y creo que el Señor está con nosotros y que nada se escapa de su control.
si usted va al Antiguo Testamento, se encuentra con David, y David plantea el mismo caso. Y en uno de los salmos él dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, es decir, al que quiere estar cerca de Dios. Fíjense que los dos versículos dicen exactamente lo mismo. Tiene dos partes también lo que dice David. La primera parte, echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. Echando toda vuestra ansiedad en Él, decía Pedro. Y el principio de fe. Él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que hay un principio de fe. Las dos cosas aparecen allí. Lo que quiere decir que, ¿qué distancia hay entre David y Pedro? 1000 años. ¿Cuántos pasaron allí? Pero los dos nos dan la misma receta de parte de Dios. Hay que tomar la ansiedad y ponerla en el Señor. Necesitamos en este momento ejercitar nuestra fe también. Cuidado, la fe no nos exime de los cuidados que nos marcan. Repito esto una y otra vez, porque creo que muchos toman la fe como si fuera una panacea que soluciona todos los problemas al margen de los demás. No, tenemos que cumplir con todas las cosas que nos marca el calendario del Estado que está tratando de parar esto. Pero después que hemos cumplido todas esas cosas, que es la parte que tenemos que hacer, entonces tenemos que ejercitar positivamente nuestra fe en el Señor. Fíjense que en el libro de los Proverbios hay un versículo muy conocido, pero yo quiero leerlo en la versión popular, porque la versión popular lo acerca más al lenguaje de todos los días. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Este es el momento de la fe. Y es el momento de tomar la ansiedad que todos tenemos frente a lo que pasa y ponerla en el Señor. Y creer en aquello que dice Pablo a los Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, no seamos derrotistas en medio de todo esto. El Señor todavía está en su trono y sabe lo que hace. Manejemos esta situación con criterio. No transformemos nuestra condición de cristianos en un desborde de Superman. No, tenemos que hacer todo lo que se nos dice, porque eso es preservar nuestra vida y nuestra salud. Pero además tenemos que confiar en el Señor y poner toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la paz del Señor va a inundar nuestros corazones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me
seguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu gracia. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía. En